gracia para ministrar su palabra y poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hay varias partes de esta palabra que ha sido lo que he estado recibiendo en este último tiempo. Así que les invito a que abran sus Biblias en Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quisiera invitarles que allí, en sus hogares, inclinemos nuestro rostro y nuevamente vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, como hijos tuyos, como tus hijos amados, como iglesia, podamos reunirnos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, para alabarte, para adorarte, Señor, para unir nuestras voces en alabanza, en agradecimiento a ti, Padre. Y en esta hora bendecimos tu nombre y oramos para que tu Espíritu Santo sea obrando en cada espíritu, en cada mente, en cada corazón. Abras el entendimiento para que podamos recibir tu palabra. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos da el entendimiento. Gracias, Padre, por tu victoria. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo te damos gloria y honra. Amén. Amén. Voy a leer nuevamente, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué entendemos por sabiduría? ¿Cierto? Voy a decir algunas palabras que nos pueden ayudar a entender un poco más esta palabra. Sabiduría es entendimiento, conocimiento, es prudencia, es inteligencia. Y ser insensato es lo contrario, es lo opuesto a sabiduría. Es alguien que no tiene entendimiento, alguien que es inmaduro en sus actos, alguien que anda alocadamente o que no piensa bien. También se le dice necio en el diccionario, aquel que es insensato, que no anda en prudencia. Pero esta sabiduría que nos habla en Proverbios 1:7 no es humana, no es intelectual, no es adquirida, ¿cierto?, por logros académicos, aprendido en un instituto o en una universidad, sino que esta sabiduría es gracia de Dios. Esta sabiduría proviene de parte de Dios por revelación del conocimiento de su palabra. Es cuando nosotros, antes de venir a Cristo, quizás muchas veces leímos la Biblia o alguien nos habló de la palabra, o tal vez leímos por ahí algún versículo bíblico, pero tratábamos de comprenderlo con nuestro intelecto, pero muchas veces decíamos: no entiendo lo que dice esto. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro espíritu con la palabra, y es allí donde viene la revelación a nuestro corazón. Y dice este versículo: y su principio, su base, su fundamento, el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. ¿Y cuál es la iglesia que camina en sabiduría? ¿Cuál es la iglesia que camina en este tiempo, en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de Dios, en la prudencia de Dios? Es aquella que dice el mismo versículo, aquella que camina en el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Y quisiera decir, en primer lugar, que caminemos en el temor de Dios, porque es el principio, es el fundamento de la sabiduría. Hablamos recién, nadie hoy día tiene una ciudad para ir por un solo hombre. En Hechos, no sé, ahí se escucha algo, no sé.
En Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando, es decir, caminando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos. Y Salmo 25:12, si quieren lo anotan allí para que después lo puedan leer calmadamente. Salmo 25:12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Dice, él, se refiere al Señor, le enseñará el camino que ha de escoger. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Este temor que dice que es el fundamento de la sabiduría de Jehová, este temor no es miedo, no es estar asustado, no es andar aterrado, porque mucha gente cree que caminar en el temor de Dios es andar asustado, es andar temeroso, pero este temor no es estar asustado. Nosotros como seres humanos, ¿cierto?, dentro de nuestros sentimientos, dentro de nuestras emociones, muchas veces tenemos temores, tenemos miedo a lo desconocido, a lo que puede pasar, a lo que pueda suceder, antes de tomar una decisión. Pero este temor de Dios no es tener miedo. En 1 de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si alguien en estos momentos tiene temor en su corazón y dice: siento mucho miedo, siento terror de salir a la calle porque me puedo contagiar, o siento miedo de lo que pueda suceder, siento temor porque mi despensa tal vez está vaciándose y no sé qué va a pasar. Pero yo te quiero decir en esta tarde que el perfecto amor echa fuera el temor. Dios está con nosotros. Dios, nuestro Padre del cielo, conoce nuestras necesidades. Este temor de Dios se refiere a una obediencia voluntaria por amor, porque yo amo a mi Padre, porque yo amo a Dios que se ha revelado en mi corazón, a mi espíritu a través de su palabra. Yo le amo y le obedezco voluntariamente. Ese es el temor de Dios. Ese es el fundamento de la sabiduría, caminar en obediencia, porque le amo, porque amamos a nuestro Padre. Es decir, le obedecemos porque le amamos. Amar es amar lo que Dios ama y es aborrecer lo que Dios aborrece. Ese es el principio de la sabiduría. Y el Salmo 25:14 dice, es hermosa esta palabra, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La palabra íntima cambia todo el sentido de este versículo. Si usted eliminara la palabra íntima, diría: la comunión de Jehová es con los que le temen. Estaría bien, pero dice íntima. Y esta palabra cambia todo el sentido de este versículo. El Salmo 25:14, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor es amigo de los que le temen, y a ellos les enseña su pacto. Amén. ¿Cuánto dicen wow? O amén, así. Amén. Así es. El Señor es amigo de los que le temen, y a ellos les enseña su pacto. Un íntimo es un amigo de Dios. Y lo más hermoso que Él nos invita en este tiempo a tener una mayor cercanía con Él. Lo primero que se nos viene cuando hablamos de amigo de Dios, se nos viene el padre de la fe, ¿cierto?, que fue Abraham. Él fue un íntimo de Dios, y Dios hizo pacto con él, con su amigo. Le dijo: tú eres mi amigo, tú eres cercano a mí, tú estás constantemente conmigo, eres
como dicen en otros países, eres mi pana, eres mi amigo. En el grupo de los discípulos había niveles, se puede decir, de amistad con Jesús, pero nosotros sabemos que había un discípulo que era Juan, y dice la palabra que él se recostaba en el hombro, en el costado de Jesús, porque tenía un mayor grado de cercanía, de confianza, amigos íntimos. Y la intimidad con Dios es parte del temor, de caminar en temor, es parte de la sabiduría de Dios. Aquellos que tenemos sabiduría por la palabra, también Dios nos invita, a nuestro Padre en este tiempo, a ser íntimos. ¿Cuántos quieren en este tiempo ser íntimos de nuestro Padre? Abba, Padre, tú eres mi Padre, el Padre del cielo, que nos conocía desde antes de que naciéramos, desde la eternidad. Él ya nos conocía. Ya te conocía a ti antes que fueses engendrado en el vientre de tu madre. Ya estabas con tu Padre Celestial en la eternidad. ¿Cuánto anhelan tener tiempos de comunión con el Señor, tiempos de intimidad con el Padre? Nadie se puede quejar ahora que no hay tiempo, porque la mayoría de nosotros, ¿cierto? Y en el mundo tenemos el tiempo ahora por esta, podríamos decir, por este mal, por esta plaga que ha venido, que es el coronavirus. Estamos en nuestras casas y tenemos tiempo. Seamos buenos administradores del tiempo que tenemos, que disponemos cada día, de buscar esta intimidad con nuestro Padre, de buscar en oración. Si tenemos angustia, si tenemos temores, si tenemos problemas, tristeza, si hay alguien enfermo, si hay alguien que está pasando necesidad, podemos acercarnos a nuestro amigo, a nuestro Padre, y poder derramar nuestro corazón ante Él. Él nos oye, Él nos ama y conoce nuestro corazón. Este es un tiempo donde Dios nos está invitando a tener esta intimidad con Él. En Isaías 45:3 dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy escondidos. Nuestro Padre es un Dios que tiene tesoros escondidos y dice que tiene secretos muy escondidos. Yo creo que todos alguna vez vimos alguna película, ¿cierto?, de pirata, y estos piratas guardaban sus tesoros y los escondían muy bien ¿cierto?, en una isla, cavaban un hoyo y guardaban sus tesoros, y los secretos más escondidos los dejaban allí. Y yo pensaba que si nosotros tuviéramos tesoros, joyas, riquezas, muchas propiedades, y quisiéramos compartirlas con alguien, ¿con quién las compartiría usted, aparte de la familia? Porque uno siempre dice, con mi familia, pero pensemos que no va a ser con la familia. ¿Con quién compartiría usted esos tesoros? ¿Con cualquiera? ¿Con un vecino? ¿Con alguien que tal vez no sea tan responsable? ¿O tal vez con alguien tal vez que no sea maduro, no sea sensato, no sea de su confianza? ¿Un pariente muy lejano que no ve nunca, que no le conoce? No, ¿cierto? Yo creo que si yo tuviera mucha riqueza, las compartiría con alguien cercano a mí, que si no es familia, alguien de mi confianza, una amiga, usted, un amigo, un íntimo, alguien que usted le conoce cómo se expresa, conoce su gusto, conoce su pensamiento, su manera de expresarse, con un íntimo, con un amigo, con una amiga. Y los secretos, dice la palabra que los secretos muy escondidos, también el Padre los da a sus íntimos, aquellos que están allí cerca de Él, aquellos que le aman, que le buscan, que caminan en su sabiduría. ¿Usted le contaría un secreto a cualquiera?
No, ¿verdad? Pues nuestro Padre tiene muchos tesoros escondidos en su palabra y secretos muy guardados, y se los revela a sus íntimos, a sus amigos, a aquellos que le aman y le buscan con todo su corazón cada día. No pierdas el tiempo, hermano, tú que estás escuchando, no pierdas el tiempo en esta cuarentena. Este es un tiempo que, si bien es cierto, no nos estamos reuniendo en el templo, en la iglesia, Dios nos está dando un tiempo donde nos está invitando a buscarle aún más, tener este tiempo de intimidad con nuestro Dios. En la Biblia, en Daniel capítulo 2, se nos habla de Daniel. Daniel y sus amigos, ellos eran, cierto, no eran de un pueblo pagano, si no me equivoco, eran de Judá, cierto, ellos eran hijos de Dios, de Israel. Y dice que llegó el rey Nabucodonosor a esta tierra y mandó a tomar prisionero a los jóvenes más apuestos, más buen mozo, que con buena presencia, que fueran los más inteligentes, hijos de príncipes, fueran cautivos a Babilonia, porque le iban a enseñar toda su ciencia, su cultura, para que ellos gobernasen con el rey. Y dice la palabra que Daniel, este joven que era sabio, era entendido, él propuso en su corazón, en Daniel 1:8 dice, no contaminarse con la comida del rey. Y en una situación, un día, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero este rey después olvidó el sueño. Y él deseaba que los magos, todos estos adivinos de su reino pudieran adivinar y recordar el sueño que él había tenido. Pero ninguno pudo revelar el sueño de Nabucodonosor. Pero este joven Daniel se levantó y oró a Dios para que pudiera revelarle este sueño. Él era un íntimo de Dios. Él era alguien que caminaba en sabiduría, y en Daniel 19 dice la palabra, Daniel capítulo 2, versículo 19 al 23 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Él era un íntimo, y con sus amigos comenzaron a orar para que Dios revelara el sueño que había tenido el rey, y Dios así lo hizo, porque Dios es quien saca los tesoros escondidos. Él revela lo oculto, saca lo que está lo oculto de las tinieblas, lo saca a la luz. Ante Él nada está escondido, nada está oculto, pero Él revela estas cosas, estos tesoros escondidos y los secretos más escondidos a sus íntimos. Tremenda oración que hizo Daniel. El mismo Dios de Daniel es nuestro Dios, es nuestro Padre. Él se revela al corazón de los íntimos, aquellos que buscan la sabiduría de Dios, aquellos que ponen como fundamento de su vida el temor a Jehová. Hoy en día hay mucha gente que está asustada por todo lo que está pasando. Hay muchas voces que se están levantando,
que hablan por aquí, por allá, que viene un terremoto, que el fin del mundo va a ser, decían, el 27 de junio, y hay mucha gente que no conoce la palabra, que está asustada. Pero nosotros tenemos esta palabra, que es la palabra de Dios, y que ha sido revelada por gracia a nuestras vidas. Y no debemos caminar asustados ni con miedo, sino que debemos caminar en el temor a Dios, que es en obediencia y en prudencia. Aquí está todo lo que va a suceder, y esta es la palabra en la cual nosotros tenemos y confiamos que nuestro Dios guarda a su pueblo, guarda a sus hijos. Amén. Amén. La palabra de Dios es nuestra brújula, nos direcciona en este difícil tiempo. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No estamos solos. No tengamos miedo. El Señor está con nosotros. Él nos enseñará el camino, dicen, que debes andar. Sabemos que el camino es Cristo y que caminamos en sabiduría. Si caminamos en su sabiduría, podemos estar confiados que aún en las circunstancias más difíciles no estamos solos. Dios vela por su iglesia, por su pueblo. Él nos guía en su sabiduría. Juan 17:20, hay algo que tocó mi corazón, porque muchas veces cuando hablamos de Jesús, cuando estuvo en su ministerio en la tierra, es como que Él estuvo con sus íntimos, con sus discípulos, pero Él oró por ti, Él oró por nosotros, oró por todos los que venían en las otras generaciones, y dice: más no ruego por estos. Él estaba orando. Dice: sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, refiriéndose a los discípulos, a la iglesia en ese tiempo. Jesús oró por nosotros, porque sabía que venían tiempos difíciles, pero Él oró por ti, para que en este tiempo que la iglesia está viviendo ahora, tú puedas permanecer firme en el camino, puedas permanecer firme en la sabiduría de Dios. ¿Cuántos ponen al Señor como su fortaleza en esta tarde? ¿Cuántos podemos decir: tú eres mi roca, tú eres mi castillo fuerte, tú sostienes mi mano en este tiempo difícil? Parece que estamos algunos minutos de que se acabe el tiempo. Bueno, todavía falta. Santiago 1:5 dice: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Amén. Amén. Dios es quien nos da la sabiduría, y si a alguno le hace falta sabiduría, entendimiento, dice que podemos pedirla a Dios. Salomón, cuando estaba en su reino, Dios lo había engrandecido. Él un día ofreció 1000 ofrendas a Dios, y Dios le habló en sueño, le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón, dice la palabra, que pidió sabiduría. ¿Qué le pediríamos nosotros si Dios nos dijera: pídeme lo que quieras? Le diríamos tal vez alguna necesidad que estamos pasando. Si estamos enfermos: Señor, sáname. Señor, provee. Señor, dame esto, esto otro. Pero ¿sabe qué? Debemos también tener sabiduría para pedir por otras cosas que están en la voluntad del Señor. No es malo orar por nosotros, es bueno que nos fortalezcamos y oremos uno por otro, pero también la iglesia debe orar por las naciones, debe orar por tanta gente que no le conoce, por las autoridades, por los gobernantes. En Salmos dice, no recuerdo cuál
capítulo, pero dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Este es el tiempo donde la iglesia se debe parar en la sabiduría para orar, para interceder, para orar por las naciones, para orar por las almas. Hay gente que está esperando que tú ores por ellos. Hay mucha gente que está orando para que tal vez por las redes sociales llegue una palabra para ellos, para sus corazones. Sabiduría para orar. Debemos ser procesados. Este tiempo no es en vano. Es el tiempo donde yo siento que el Señor nos está poniendo en proceso. Es como que nos está poniendo en una licuadora, en una procesadora, y está tratando con nosotros. En 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es ser procesado. Proceso. ¿Cuántos saben o sienten que están siendo procesados en este tiempo de cuarentena? Algo está sucediendo en la iglesia. Cuando este tiempo pase, cuando la cuarentena termine, cuando de aquí pasen unos meses más y esto esté más controlado, no podemos seguir siendo los mismos. Algo tiene que suceder en nosotros, en ti, en mí, en nuestras familias, en este tiempo de proceso. Proceso significa acción de ir hacia adelante. Israel vivió 40 años en el desierto, en un tiempo de proceso. Israel no quiso caminar en la sabiduría de Dios, no quiso caminar en prudencia. Algunas veces sí, pero muchas veces no obedecieron. Y yo pensaba muchas veces nosotros, como hijos de Dios, somos insensatos como Israel. Y también somos inmaduros en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Muchas veces nos equivocamos por tomar malas decisiones. ¿Cuántas veces sentimos que pasamos una y otra vez por el mismo camino a causa de nuestras malas decisiones? El desierto no deja huellas. Los israelitas no se daban cuenta que pasaban y pasaban y pasaban por el mismo camino, porque las huellas a veces se borran en el desierto. ¿Cuántas veces tropezamos con la misma piedra? Hay una canción que dice así: tropecé de nuevo con la misma piedra. Y muchas veces nosotros, por falta de sabiduría, por falta de entendimiento, de prudencia, tropezamos una y otra misma vez con las mismas cosas. Necesitamos ser procesados y entender que las circunstancias, hermanos, los problemas, las adversidades son parte de nuestro proceso para poder dar el fruto que Dios espera de nosotros. Veamos los procesos como la oportunidad para dar fruto. Amén. ¿Cuántos podemos decir hoy día: Señor, procésame? Quiero ser parte de ese proceso, porque quiero que cuando termine este periodo difícil haya fruto en mi vida. Ese fruto que es producido por el Espíritu Santo, cuando saca nuestras impurezas, cuando trata nuestro carácter, cuando trata en nuestras debilidades, podemos dar fruto. ¿Quedan 5 minutos? ¿Sí? Ya, voy a apurar un poquito. Debemos permitir vivir el proceso. Salmo 52:8. Salmo 52:8 dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: pero yo soy como un olivo
que florece en la casa de Dios. Amén. Amén. Voy a resumir, voy a saltarme algunas cosas. Dice, el olivo verde representa el olivo procesado, aquel olivo de huerto que es cuidado, ¿cierto?, por el agricultor, que lo poda, que cuida sus hojas para que pueda dar un buen fruto. El olivo es un árbol emblemático en el pueblo de Israel y muchos lo ven como símbolo de paz, como símbolo de luz y también como símbolo de la sabiduría. Su principal característica y fortaleza no estaba en su belleza en la madera, ni en su altura, ni en sus hojas, sino que su belleza, su característica más importante estaba en sus raíces, que podían llegar hasta 6 metros de profundidad y después se extendía hacia los lados, albergando agua, porque crecía en tierras secas, áridas. No se cortó. Es un árbol resistente que crece en tierra de sequía, pero no dependía de la lluvia, un árbol milenario y que era considerado como una bendición del hombre sabio. Y ya estamos casi terminando y quisiera decir, hermanos, que ¿cuánto podemos decir que estamos como olivos verdes en la casa del Señor? Porque hemos confiado en su misericordia, hemos confiado en su sabiduría, y en este tiempo difícil, que nada nos mueva el piso, que podamos ser como ese árbol plantado, ¿cierto? Y que echó por la fe, las raíces representan nuestra fe, que bajan a la profundidad de la palabra de Dios y absorbe los nutrientes que el Espíritu Santo, como las savias son conductos que absorben las vitaminas de la tierra y la lleva por el tronco, las hojas, hasta que den un fruto bueno y sano, que nada te mueve de las raíces que tú has echado en la palabra de Dios en este tiempo, ni los vientos, ni las pruebas, ni nada te pueda mover de lo que tú estás creyendo. Y no sé si alcanzo a compartir lo último. En Mateo 7:24 dice que el sabio prudente oye y hace. Dice, aquí habla del hombre prudente y el insensato que edifican su casa. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y nosotros sabemos lo que sucedió, que vino la lluvia, vino todo, pero la casa no se derrumbó, sino que se mantuvo allí en la roca. Y muchas veces cuando escuchamos esta palabra, nos imaginamos una casa arriba de una piedra, pero no es así. El insensato también cavó en la arena, pero yo quisiera decirte que los dos cavaron en la arena. La diferencia está en que el sabio, el prudente, cavó tan profundo que encontró una roca, y allí encontró el fundamento y edificó su casa. Pero el insensato edificó en la arena, no encontró piedra, y con ese fundamento en la arena construyó su casa, y cuando vino el mal tiempo y la ruina, se derrumbó su casa, mas la casa del sabio, del prudente, se mantuvo firme. ¿Saben? Los malos tiempos vienen sobre buenos y malos. Los malos tiempos vienen sobre cristianos y no cristianos, sobre sabios y sobre insensatos, sobre ricos y pobres. Pero las presiones de la vida, hermano, revelan nuestro fundamento, en qué hemos puesto nosotros nuestra fe. Yo te animo a que no te canses a confiar en el Señor, que no te canses de mantener tu fe en la palabra, que es sabiduría de Dios. En Isaías 33:6 dice, Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. El Señor, allí está tu seguridad, nuestro Padre del cielo. Él guarda nuestros tiempos, y este tiempo que es principio de dolores, que son tiempos difíciles, Él está con nosotros.
No tengas temor, no te canses de echar raíces de fe en la palabra. Padre, en esta hora bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque tú eres bueno. Bendice a tu iglesia en esta hora. Gracias porque tú eres nuestra seguridad y en ti está nuestra confianza. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Este es un tiempo, Señor, de caminar por fe en tu sabiduría, de ser íntimos tuyos, de estar dispuestos para el proceso, Señor. Y gracias porque hemos, Señor, edificado nuestra vida y nuestra fe en Cristo, que es nuestra roca, nuestra palabra, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.